¿Te sientes corriendo un maratón sin meta todo el tiempo? ¿Te levantas y sientes que nada más no te va a alcanzar el tiempo en el día? Esto ocurre porque estamos tan obsesionados con el tema de ser productivos que olvidamos justamente el disfrutar. Para eso, si te resuena lo que te acabo de decir, te invito a que te quedes en el podcast de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast Conversando con el Elefante, donde hablamos de temas de psicología desde una perspectiva mucho más coloquial, más cercana y más humana. El día de hoy está conmigo el psicólogo Guillermo Pacheco y una servidora, la psicóloga Mónica Cano, donde vamos a hablar de uno de los grandes males que aqueja a nuestra generación en general, que es esta obsesión con la productividad básicamente y esta dificultad de tener tiempo libre, que híjole, me declaro culpable desde el inicio definitivamente. Sí, si tú eres nuevo en este canal, sabrás que Conversando con el Elefante básicamente es un podcast donde lo que intentamos hacer es platicar justamente con ese elefante que está en la habitación, y justamente el día de hoy la intención es platicar con ese elefante de hacer en lugar de ser, de constantemente estar pendientes de algo, con la agenda llena, teniendo actividades y no pudiéndonos deshacer ya sea de dichas actividades del trabajo, de la escuela, o tenemos eventos sociales todo el tiempo que no nos podemos permitir tiempo para nosotros mismos. Entonces, muchas veces justamente este elefante en la habitación es que tengo muchas cosas que hacer, es que tengo la agenda saturada, y el elefante es justamente el ¿por qué no te puedes dar un permiso para estar contigo mismo? Porque pareciera ser que tenemos constantemente que estar haciendo cosas para estar con los demás. Entonces, de hecho, esto es algo que tenemos que estar trabajando normalmente. Con los demás y para con uno mismo. Ajá, porque luego, justamente, nos hacemos el tiempo para actividades a lo mejor y sociales, justo como lo estabas mencionando, sí, o trabajar. Sin embargo, ya cuando se trata de una actividad como un hobby, una actividad de ocio con nosotros mismos, híjole, no sé ustedes, pero a mí me da ansiedad. Exactamente. Y lo mejor de todo es que este tipo de situaciones se llegan a solucionar, obviamente, con terapia, sí, la vieja confiable, pero donde también con muchas estrategias de mindfulness, de atención plena en distintas actividades, con eso pudiera llegar a ser más que suficiente. Pero antes de andar un poco en la solución, vamos a profundizar mejor en el elefante y en el problema que estamos presentando el día de hoy. Ahondando un poco más en el problema, es donde tenemos esta cultura de escasez de tiempo. Todo el tiempo, cada segundo del día tiene que ser aprovechado, y si no eres... Muy más bien, y si no, no eres productivo. Exactamente. Y ahí es donde, no sé tú, pero creo que todos estos reels, híjole, mis respetos a estas chavas que lo graban. Luego cuando veo las perspectivas y demás digo, esto no es real. Pero en ese entre yo descifro si es real o no, tenemos estos videos muy populares desde la rutina desde que me levanto y todo lo 5 que de la mañana, 5:05 de la mañana, 5:10 de la mañana, sí, 5:20 de la mañana, y que dices... Ok, está bien, pero eso efectivamente son videos que solamente forzan esta parte de tienes que estar siendo productivo cada minuto del día. Ya ni siquiera necesitas ser productivo durante cierto periodo del día, sino cada minuto tiene que contar. Es una presión enorme. Y no me malentiendas, amo estos videos, me maman estos videos, pero justamente es esta presión de, no manches, y yo aquí perdiendo tiempo viendo el reel. Claro. La chava en ningún momento, de hecho, puso 5 minutos de redes, o sea, no puso absolutamente nada, o sea, yo estoy desperdiciando mi día. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Quién le está editando el video? Te digo que yo lo que veo es cuando cambian las perspectivas de, ay, sí, ya resulta que estaba el celular puesto para encender la luz, ¿no? Ya resulta, ¿no? Pero digo, son estas cosas que como las vemos tan cotidianas, es donde cuesta mucho más bien discernir qué tan real o qué tan irreal es. O incluso no sé si lo has llegado a ver estos videos o estos comerciales de la inteligencia artificial que están apareciendo en TikTok y demás, o en Instagram sobre todo, que son como de, si no estás utilizando la inteligencia artificial en este momento para que te ayude a hacer dinero, entonces estás fracasando. Deja de estar scrolleando y ponte a revisar la inteligencia artificial para que haga dinero por ti. Y constantemente es este tema de no estoy siendo productivo, no estoy generando, no estoy... fomentando mi tiempo con algo de relevancia. Inclusive me ha tocado tener consultantes o gente que me dice, es que ¿cómo voy a utilizar mi tiempo para simplemente estar descansando? Tengo que leer un libro, tengo que ver algo que me llame, y dices, no necesariamente, a veces simplemente puedes tomar un tiempo para ti, 5, 10, 15, 20 minutos para ti, simplemente no hacer mucho.
Entonces, esa presión constante es pesada porque justamente te lleva a querer tener que estar haciendo algo todo el tiempo. Justamente. Aquí es donde entramos a ya diferentes conceptos ya un poquito más popularizados, que es, por ejemplo, este FOMO, Fear of Missing Out, este miedo a perdernos cualquier cosa que esté pasando. Sí. Y entonces es ahí donde justamente mencionando esto, híjole, pero es que yo debería estar en tal, hoy hay reunión, estoy al tanto a través de redes sociales y mientras estoy con ansiedad de que no me puedo perder ni un solo segundo ni momento de lo que sea que esté pasando en el exterior. Sí. Y muy de la mano con este Fear of Missing Out, no sé si encajaría del todo, pero yo le agregaría miedo a perderme un minuto que puedo aprovechar. Sí. Esto es cierto y a ver, si has venido a consulta conmigo, de verdad, hermano, hermana, te entiendo, o sea, me pasa, de verdad que sí. Sí. Pero justamente el discurso es este. Tengo que aprovechar cada momento si quiero llegar a donde quiero estar. Yo siempre les doy esta analogía, o sea, está muy chido y todo, y entiendo el punto, y gente muy, muy exitosa en lo que hace, pero es ahí donde, pero ¿a qué coste? Siempre les doy esta analogía de, ok, bueno, es como esta expectativa del ideal de lo que tendría que llegar a ser. El día que tenga coche, casa, dinero en el banco, yo voy a ser feliz. Sí, pero llega esa meta ya que estás ahí y es como, ¿y por qué no me siento feliz? Algo hizo falta. ¿Y cuál es el punto que siempre les intento poner en la lista, ¿no? Disfrutar el proceso. Que aquí creo que tenemos varias dualidades, porque es como esta dualidad de, no, es que si sufrimiento no se puede, no pain, no gain, literalmente, justo. O esta otra parte como, pero es que no tengo tiempo. Sí, que esto es parte justamente de lo que le vamos a llamar esta cultura del sufrimiento. Para poder obtener algo debo de sufrir o debo de esforzarme. Si no he sufrido, si no me he esforzado por obtener algo, entonces no cuenta, no vale. Entonces justamente para muchas personas que han vivido, y esto nos pasa a la gran mayoría de los que los padres han tenido que trabajar arduamente para obtener la riqueza o han tenido que ver cuáles son las carencias de los padres y entonces han vivido cierta parte de ello. Muchos de nosotros justamente visualizamos esto y decimos, entonces la forma de solucionar este problema es a través de ser productivo, a través de generar, a través de trabajar, y entonces constantemente estamos buscando algo similar. Ahora, esto también pasa con este FOMO que estabas mencionando, esta parte de no le puedo decir que no a los planes, tengo que tener la agenda llena con respecto a planes y todos los días tengo que tener algún tipo de actividad, si no, siento que no hice. Entonces, normalmente la agenda se va llenando con respecto, más allá de cosas placenteras, se empieza a llenar de cómo evito esta sensación de desanclaje o de no estoy haciendo nada. Justo. Entonces, normalmente incluso esto lleva a esta sensación del calendario lleno o esta perspectiva de como tengo mi calendario lleno, se siente bien bonito ver que hay algo ahí en el calendario y que algo que está llenando ese vacío. Si tú eres una persona que utiliza calendarios, justamente es como la diferencia entre ver un calendario lleno y a las 3, 4, 5 semanas ver que no hay nada, es como de no tengo nada agendado y se siente muy feo justamente por esto, porque uno siente que está dejando de ser productivo o está no haciendo cosas, pues ahora sí que para conectar con los demás. Entonces normalmente esto ocurre. Justamente. De hecho, algo que me llama mucho la atención y que me hace mucho ruido y que justamente escucho constantemente también dentro de la consulta, es el hecho de que si me cuesta, entonces estoy perdiendo el tiempo. Sí. Más bien, si no me cuesta, estoy perdiendo el tiempo. Sí. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, estudiantes de alto rendimiento que son unos fregones en lo que hace, pero como es muy sencillo, no estoy haciendo nada. No lo vale. Esto cualquiera lo puede hacer y lo minimiza. Y es ahí donde se saturan justamente de otro tipo de actividades porque no tienen esta sensación de productividad o diagonal, pondría yo, esfuerzo. Exactamente. Y que
Esto a lo que lleva como tal es estar pendiente de la siguiente actividad, de la siguiente cosa por hacer, y dejamos de aprender a vivir el momento presente, dejamos de estar en el aquí, en el ahora, y comenzamos a pensar a futuro todo el tiempo. Y esto inclusive se vuelve agobiante y agotador para nuestra cabeza, porque tenemos una cabeza que no se permite descansar, que no se permite estar en este preciso momento y decir, qué rico es lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, sino todo el tiempo está pensando en cuál es el siguiente paso y cuál es la siguiente actividad que yo debería estar haciendo. Y pensando justamente en este punto, viene esta paradoja del ocio. Órale, va, ya fuiste súper productivo, ya merezco un momento del día, voy a descansar, y resulta que en ese momento que intentas descansar te da ansiedad, o diagonal, yo lo conozco mejor como me invento cosas que hacer. Pudiera estar yo lavando ropa. Claro, en lo que estoy haciendo yo mi actividad de ocio, pues pongo a lavar la ropa. No me interrumpe. Sí, claro, pero yo estoy con el pendiente y el pendiente y el pendiente de la ropa. Estos son el tipo de problemas que justamente se presentan por no saber disfrutar, básicamente, que bueno, ahorita me voy a ese punto porque luego se vuelve un problema. Sí, si tú eres una persona a la que le pasa normalmente esto, ve pensando justamente en las series o las películas que llegas a ver, lo difícil que muchas veces puede ser acostarse a ver una película. Normalmente nos pasa que, lo veo mientras estoy lavando los trastes, lo veo mientras estoy tendiendo o lavando la ropa, lo veo mientras estoy haciendo otra actividad. Entonces comenzamos a hacer este famoso multitasking. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que no es que esté haciendo dos cosas muy productivas, pero la simple sensación de estar haciendo dos cosas ya me lleva a decir, aproveché porque logré hacer más de una sola cosa. Yo te diría lo contrario, yo como persona ansiosa. Okay. Es esta satisfacción de no estoy perdiendo el tiempo, también, pero a la par estoy haciendo algo que me gusta. Okay. Porque es como, bueno, ni siquiera más bien, o ¿cómo te lo explico? Estoy viendo la serie que me gusta sin perder el tiempo. Okay, esa sería más bien la respuesta. Sí. Estoy haciendo algo de placer sin perder el tiempo. Entonces, si tú me preguntas a tu servidora, claro, veo series, sí, un montón de series y a cada rato, sí, pero todo esto ocurre mientras estoy lavando los platos, mientras estoy recogiendo el cuarto, mientras, oye, son los 5 minutos y 5 minutos y 5 minutos de pantalla. Pero te soy muy honesta, yo sentarme a ver un programa, híjole, la última vez que hice eso me dio ansiedad. Claro, sí, por supuesto. Y justo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, internamente en el cerebro? ¿Qué es lo que sucede? Porque incluso biológicamente hablando, ya estamos creando una dinámica en la cual ya no nos permitimos simplemente descansar y disfrutar. Aquí es donde viene, por ejemplo, el tema de lo de cortisol. Está esta famosa hormona del estrés, que es el cortisol, y que justamente está muy presente en este tipo de situaciones. Constantemente nos está generando esta sensación de estrés. Y ojo, cuando nosotros intentamos simplemente despejar el tiempo, tomar un espacio, tomar un momento para simplemente no hacer nada, lo que ocurre es que esta hormona empieza a incrementar, se incrementa. Exactamente. Y entonces lo que nos dice nuestra cabeza es, no estás haciendo nada. Ey, podrías estar estudiando en este momento. Podrías estar trabajando en este momento. Podrías estar revisando la siguiente idea de negocios y en este momento no lo estás haciendo. Y entonces, ¡pum! Lo que pasa en ese momento en específico es que, me voy a poner a lavar los trastes, a tender la ropa, a hacer mi trabajo, me pongo a ver la serie mientras estoy estudiando, y entonces eso hace que de alguna manera nivele este cortisol que se está segregando, y justamente empieza a generar lo que le llamamos un alivio. Entonces empezamos a tener esta sensación de, me siento aliviado, me siento como que ya no estoy perdiendo el tiempo, como esto que estás mencionando, pero sobre todo por esta dicotomía entre esta sensación como de alivio con esta de estrés que genera el cortisol justamente. Exactamente. Y bueno, ¿dónde empieza el problema? Ojo.
el tema, el cortisol en general lo tenemos catalogado, o este estrés en general lo tenemos catalogado como algo malo. A ver, no me malentiendas y no te espantes. O sea, ciertos niveles de estrés son sanos al fin y al cabo y son los que nos movilizan a realizar cierto tipo de actividades, que es el famosísimo U3. El problema es cuando ya tenemos este estrés del malo, y sobre todo cuando se vuelve crónico. Entonces ahí es donde estamos hablando que esta hormona se segrega todo el tiempo. Y es ahí donde empiezan los problemas de salud o la ansiedad, como veníamos mencionando. Que es el distrés. Y otra parte justamente importante es que cuando ya tenemos tanto malestar crónico, empieza esta ceguera del placer. ¿A qué me refiero con esto? Que ya ante aquellas situaciones que nosotros identificábamos como placenteras, ya ni siquiera podemos sentir este placer por lo mismo de que estamos bombardeados de este cortisol. Exactamente. Entonces, ahí es donde, bueno, esta actividad que antes me resultaba súper rica, me despejaba, a lo mejor, y ahorita es como, no se siente tan rico como antes. ¿Por qué no lo estoy disfrutando? Ahí sí. Yo creo que el ejemplo más claro que tengo es como estás de vacaciones, no te sabe igual una cerveza en vacaciones que una chelita en casa. Exactamente. Ahí sí. Es como la sensación es completamente diferente y te sabe más rica de vacaciones. Y siempre decimos, porque es en la playa. No es cierto. Es porque estamos llenos de estrés aquí en nuestro día a día. También es por la playa. No es lo mismo en una playita con 38 grados en el camastro que en tu casita. Eso es cierto. Y justamente ahí el estrés crónico, como lo vas mencionando, que es este distrés, eventualmente nos lleva a esta ceguera y a esta desconexión con nuestro propio cuerpo incluso. Y eso es lo que muchos le llaman este famoso síndrome del burnout. Este síndrome del burnout básicamente lo que nos dice es tu cuerpo está tan lleno de estrés que básicamente empieza como que a colapsar por sí mismo, empieza a quemarse esta sensación como de... ¿Qué ibas a Son mencionar? 3 puntos. Agotamiento físico, agotamiento emocional e indiferencia. Sí, justamente. Este es como que el conjunto del burnout. Entonces, el agotamiento físico, sí, que ya no te dé la pila ni nada. Sí. El agotamiento emocional de que ya de verdad no puedes más. ¿Qué es lo que hacen estos dos? Que te lleva a la indiferencia. Entonces, como de, se está cayendo el mundo, me vale más porque ya no puedo más. O sea, una raya más al tigre, no pasa nada. O sea, son cuestiones a las que sí nos pasan y me ha pasado. Que eso es justamente lo que se le llama esta sensación de quemado. El ejemplo que yo normalmente pongo es, imagínate que tú tienes un coche y de pronto lo vas revolucionando. Hay muchas veces en los que el coche lo tienes que revolucionar para rebasar y pues para poderte mover, por ejemplo, en carretera o en la ciudad. Y el motor pues funciona bastante bien siempre y cuando se ha revolucionado a las revoluciones necesarias. Si te das cuenta, los que tengan coche sabrán que hay cierto momento en el cual ya hasta sale como en rojo las revoluciones. El síndrome de burnout básicamente es todo el tiempo estás en ese rojo de las revoluciones, todo el tiempo está el motorcito revolucionado y hay un momento donde de pronto falla. Eso es básicamente lo que nos pasa a muchos de nosotros que eventualmente llegamos al síndrome de burnout. Y en buena medida la solución a esto, de hecho, sí son vacaciones. Es tiempo de despeje. Y es ciertos tiempos de despeje durante el día o durante la semana o incluso, si te es posible, buscar ciertas vacaciones para desconectarte de aquello que te está provocando tanto estrés y empezar a conectar contigo mismo, porque justamente esto que mencionas, dejamos de conectar con este apartado fisiológico, con este apartado mental y emocional. Entonces, justamente ya ni siquiera siento tanto ni la parte física porque ya no siento tanto placer, ya no me sabe igual la comida, ya no me siento tan cómodo, inclusive, por ejemplo, en mi cama, que antes era muy rico, ahorita ya no me siento tan cómodo, o por ejemplo, con personas con las que antes convivía, ahorita no lo estoy disfrutando tanto. Eso es lo que normalmente pasa y eso implica justamente dar un despeje y dar unas vacaciones a nuestro cuerpo. Y eso implica también aprender a no sobresaturarse. Justamente, hay un meme que me encanta, que es ese, no recuerdo, no sé de qué caricatura es, pero es un perrito que está sentado tomando, no sé si su café. Es un café y todo lleno de fuego. O sea, así se siente el síndrome de burnout. Es como,
ya no Sí. puedo más, o sea, ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, literalmente, ese creo que sería el ejemplo perfecto. Exactamente, y muchas personas que se sobresaturan es muy usual que lleguen al síndrome de burnout, porque al final del día están constantemente buscando movimiento, movimiento, movimiento y constantemente buscando nuevas actividades o sostener las mismas o, por ejemplo, cuando están en el trabajo, cómo hacerle para obtener más trabajo, para ser más productivo, para hacer más cosas, pasa muchísimo. Justo. Y justo me fue la idea, te iba yo a señalar algo de esto. Ya. Y a ver, no te espantes si no puedes tomar vacaciones. Sí. O sea, sí, lo ideal sí es que te tomes unas vacaciones, que te tomes un descanso, pero no te preocupes, porque justamente es ahí donde hay diferentes estrategias que puedes empezar a implementar, sobre todo si no te puedes llegar a desconectar. Pero es aquí donde requiere muchísima intencionalidad y, a como les puedo compartir, es aprender a sobrellevar y a manejar esta ansiedad que se va presentando. Exactamente. Sí. Que, por ejemplo, una de las estrategias, si no puedes irte de vacaciones, y ojo, tampoco es la solución. Recuerda también un punto muy importante. Todas las soluciones que tú intentes crear para tus situaciones rutinarias, que sean de una sola vez, no van a funcionar. Ejemplo, me siento muy deprimido y entonces me voy a ir de shopping a Nueva York con los ahorros de mi vida. Ok, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque si vas a irte a Nueva York, sí te vas a gastar los miles de dólares allá y te la vas a pasar súper bien y te va a durar el próximo mes o los próximos 2 meses. Pero no es algo sostenible. No es como que cada vez que estés deprimido puedas irte a Nueva York a gastar. Entonces, mientras no sea sostenido, tenemos que encontrar alguna otra estrategia. Lo mismo sucede con este tipo de temas de estar sobrecargados. Si yo digo, la solución son unas vacaciones, sí, pero si te puedes dar unas vacaciones al año, o a veces ni siquiera eso, no es per se una solución. Tenemos que encontrar otras estrategias. Y ahí es donde entra maravillosamente el mindfulness. Exacto. Esta atención plena. Sí. Ahí quiero compartirles justamente algo que me pasa constantemente en la consulta, ¿no? Tomo mucha agua, entonces entre consulta y consulta procuro ir al baño. Pero ¿cuál es el tema ahí? Que luego me cacho tan a las carreras, o sea, que parece parada de pit, Sí. o sea, y bueno, si algo me dejó la pandemia es aprender a lavarte adecuadamente las manos. Sí. Entonces, este lavado de manos, cuando me cacho de sí, ya, chingue su madre, ya vámonos, Sí. es como de, a ver, espérate. Y me cachas, si me llegas a topar en el baño, ya me lavé las manos, pero es como, a ver, espérate, me regreso, ok, vamos otra vez. Y ya como intentarlo hacer con más calma. Ojo, o sea, sí por la higiene, definitivamente sí, pero también por el hecho de, a ver, no estamos en estado de alerta. Y eso me sirve a mí y justamente, y el efecto del mindfulness como a ver, o sea, sí, hay poco tiempo, pero tienes suficiente tiempo para lavarte las manos tranquilamente. Sí. No pasa nada. Y entonces, ojo, es incómodo la neta porque es romper el esquema. Si tú a mí me preguntas, yo ya tengo los horarios bien, o sea, es algo que se me da de maravilla. Sí. Pero entonces, sí es como, a ver, no pasa nada, no es el fin del mundo, obviamente incomoda, pero ya que lo haces como... Y a ver, te estoy hablando de una actividad de 2 minutos o tal vez menos. Sí. Entonces, imagínate justamente quitar este desacelere, lo que dirías tú de las revoluciones, va a quitarnos constantemente del rojo de, estamos en el rojo, es como de, a ver, espera, bájale tantito, ¿sale? Otra cosa, ¿no? Voy a ver una serie, bueno, pero 10 minutos y ya, a ver, que te vayas 15 minutos más viendo la serie. Claro. No dentro del trabajo, por supuesto, no estoy hablando de contexto de trabajo y estoy hablando de casa. Sí. Pero que te sientes a verla y la termines de ver, también es bastante sano. Sí, al justamente. Fin y al cabo. Pero justamente parte del truco de aquí de la atención plena es aprender a bajar las revoluciones y las revoluciones y las revoluciones constantemente, porque en esa analogía del carro, pues claro, tarde o temprano el motor se va a tronar. Efectivamente. Y ojo, tal vez tú escuchas mindfulness y lo primero que piensas es, me van a poner a meditar esto. No. A ver, las bases del mindfulness sí tienen que ver con la meditación, tienen que ver con la parte budista y la meditación.
Sí, pero el mindfulness en realidad ya occidentalizado, inclusive hacia la práctica terapéutica, tiene que ver más con sus inicios en los años 60 aproximadamente, y que donde hubo bastante investigación con respecto, por ejemplo, a pacientes ya terminales en cáncer, por ejemplo. A estos pacientes no se les podía brindar tanta dosis de morfina o de analgésicos. ¿Por qué? Porque era letal. Entonces, estaban revisando justamente cómo hacerle. En una de esas vieron con esta práctica meditativa que funcionaba para alivianar como los síntomas de dolor. Y entonces intentaron empezar a ponerla en práctica. Resulta ser que dentro de las investigaciones, resultó ser que sí funciona. Empezar a poner en esta práctica meditativa, estar en el aquí y en el ahora, fue extremadamente efectivo para aligerar y alivianar el dolor en estos pacientes. De ahí, de hecho, empezó a existir una cantidad increíble de investigaciones con respecto a la práctica de mindfulness, que por eso al día de hoy se menciona que la práctica de mindfulness es la única estrategia terapéutica que realmente tiene toda la validez científica que tú quieras. No significa que las otras no. Pero el mindfulness, como tuvo sus inicios desde el entorno médico como puro, entonces tuvo demasiada investigación. Ahora, por ejemplo, el mindfulness como tal es una práctica donde yo intento estar en el aquí y en el ahora. Esto que mencionabas tú, empezar a estar mucho más pendiente de mis manos, del agua, del jabón. Cuando yo estoy lavándome, al final del día, eso es la práctica de mindfulness. Y no se dice que el objetivo del mindfulness es la felicidad o la tranquilidad. El objetivo del mindfulness es estar en el aquí y en el ahora, conscientes. Pero es un efecto secundario de la práctica de mindfulness, la tranquilidad y la felicidad. Porque lo que sí nos dice la investigación al día de hoy es que las personas que están más centradas en el momento presente, que están más equilibradas en lo que están viviendo en este momento, más centradas en sus emociones, en sus pensamientos, tienden a ser más felices. Entonces, por esa misma razón, la práctica de mindfulness funciona. Ahora, tú puedes hacer práctica de mindfulness como lo mencionó Mónica hace ratito. Te voy a interrumpir y te voy a platicar una experiencia. Okay. Que me di cuenta, obviamente ya muchos años después, yo hacía mindfulness en prepa. Uh-huh. Me acuerdo mucho, salía yo de la escuela, era un caminito, me iba yo caminando, entonces era un caminito, un tramo de la escuela a la casa, era una pequeña cuadra. Y es un camino, la verdad es que lleno de árboles, pajaritos, bonitos, y sobre la calle principal y todo, pero ¿cuál era el punto? Me iba yo caminando y me acuerdo que ya que estaba yo fuera de los carros, empezaba yo a caminar súper lento, pero lento, o sea, y súper atenta a los arbolitos, a las plantas. O sea, de verdad que era una sensación maravillosa, me encantaba hacerlo. Era peligroso, soy de Tabasco, ¿verdad? No te puedes ir tan tranquilo en la calle. Pero bueno, con la inconsciencia de la adolescencia en ese momento, me acuerdo que yo salí de la escuela, fui matada, salí yo una tensa, evidentemente, pero me acuerdo que yo hacía eso y llegaba tan relajada, tan tranquila en mi casa, pero es una sensación. Entonces, de repente, eso es una constante que en general cuando me siento muy mal y si estoy en la calle y hay árboles y escucho el ruido de los árboles, como yo en lo personal, hacer una pausa y, a ver, espérate, ay, qué bonito árbol y todo, te permite estar consciente del entorno y salir un poco de tu cabeza. Te lo comparto porque justamente, yo me enteré años después, ya en la carrera, que esto era una práctica, al fin y al cabo, pero todos los llegamos a realizar de diferentes maneras. Te lo podría decir de la siguiente manera. En DBT hay un módulo que se le llama de mindfulness, que es de conciencia plena, y dentro de este módulo de mindfulness, una de las habilidades centrales para poder hacer mindfulness y cualquier otra habilidad en DBT es la mente sabia. Y justamente eso, una de las máximas de la mente sabia, que es el equilibrio entre la mente emocional y mente racional, es todos nosotros tenemos mente sabia. Eso significa que todos tenemos la capacidad de aplicar el mindfulness porque todos tenemos la capacidad de equilibrar nuestra vida. Justamente a partir de ello, a partir de decir, ok, puedo centrarme en este preciso momento y en este preciso momento mi cuerpo, mi mente, todo mi ser no está siendo atacado. No vas a hacer mindfulness en el momento en el que alguien te esté correteando para robarte. No.
En ese momento huye, escapa, sobrevive. Está bien. Vas a hacer mindfulness justamente cuando estés caminando, cuando estés yendo a tu trabajo, cuando, no sé, estés entre consultante y consultante, o si tú tienes un trabajo de oficina, date en una de esas a la media hora o a la hora, date 5 minutos simplemente para echarte tantita agüita, para tomarte el agua tranquilamente, tu cafecito o en la hora de comida. Préstale atención como tal a ese momento en específico. Permítete ser consciente de tu sensación, de lo que estás comiendo, de cada respiración y a partir de ello justamente decir, ok, estoy percibiendo el aquí y el ahora. Y eso te aseguro, porque hay demasiada investigación que me lo dice. Se siente chido. Exactamente, que te va a ayudar a sentirte más tranquilo. Y entonces, incluso yo te insistiría a que fuera una práctica que intentaras hacer en este preciso momento que nos estás escuchando. Préstale atención a tu entorno, préstale atención a lo que te rodea, préstale atención a mi voz, préstale atención a nosotros que nos estás viendo, si estás desde YouTube o si estás desde Spotify, a lo que estás viendo enfrente de ti. Justo. Y a partir de ello, date 3 respiraciones profundas, inhala y exhala. Y si notaste que te tranquilizaste, es el momento de tocar la campanita y suscribirte por lo menos para saber que sí te funcionó. Justo. Te aseguro que sí te va a funcionar. Justo. Y para cerrar y para no quedarnos solo con el mindfulness, sí, porque sí nos fuimos de boca, hay que también, punto muy importante, con el exceso de actividades, yo sí te diría, date permisos. Date el permiso, a ver, te prometo que si no lavo el plato ahorita y pierdo media hora en un episodio de la serie, te prometo que no va a pasar nada. Vas a estar viendo la serie y me la vas a estar mentando dentro de tu cabeza porque se siente horrible, yo debería estar, pero justamente esto es una ansiedad y recordemos que cómo se van superando este tipo de actividades mediante la exposición. Conforme tú más lo practiques y más lo practiques, más seguridad vas a ir agarrando y sobre todo conforme tú hagas estas confrontaciones de realidad y corrobores que no pase nada, eventualmente te vas a sentir cada vez más tranquilo para darte estos permisos de tiempo. Exactamente. O si te cuesta todavía más, otra estrategia es permítete también, si normalmente agendas todo, agenda un periodo de descanso, pero dale la importancia que le darías a un periodo de trabajo. Es a las 7 de la tarde me estoy dando un periodo de descanso y de verdad me voy a dar el chance de descansar en ese preciso momento. Entonces, esto también te puede ayudar para empezar a adentrarte a este mundo de, ok, puedo darme chances y puedo darme periodos de descanso. Y por último también el disfrutar. El disfrutar cuando se vuelve una tarea ya fue. Y entonces, si no lo estás disfrutando, yo sí te diría, está bien que no lo estés disfrutando, simplemente aquí se trata de tener una postura de aceptación. Uh-huh. Ok, no le estoy pasando chido porque tengo 1000 cosas en la cabeza y también se vale, llevamos un ritmo de vida exageradamente pesado, sin embargo es donde date esta oportunidad de este break y tal vez volver a empezar a ver, ok, no me le estaba pasando chido, pero ¿qué puedo hacer diferente para que ahorita lo pueda empezar a disfrutar como tal? Exactamente. Igualmente, algo que funciona muchísimo es darle like a este video, suscribirte, tocar la campanita, ya lo sabes. Nuevamente lo repetimos. También si estás escuchándonos desde Spotify, algo que funciona muchísimo es compartirle este capítulo de podcast a una persona que sientas que lo necesite. Igualmente nos encantaría escuchar tu opinión en la cajita de comentarios. Déjanos tu comentario sobre otros temas de los que quieres que hablemos, otras cuestiones que te gustaría que empezáramos a abordar y también si a ti te ha funcionado esta práctica de mindfulness, incluso si necesitas orientación con esto, escríbenos y te vamos a poder ayudar, ya sea orientándote con quién te puede ir asistiendo en este tipo de prácticas. Te agradecemos un montón por habernos escuchado el día de hoy. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo estuvo Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.